Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos sean. Gracias por estar aquí en un momento donde la presencia de Dios habla a tu corazón. Y quisiera empezar el día de hoy con una oración en donde quiera que te encuentres. Así que ahí donde tú estás, repite conmigo esta pequeña oración para recibir la palabra. Señor, te damos gracias porque tu presencia hoy entra en nuestros hogares. Te pedimos que entre en lo más profundo de nuestro ser y que el Espíritu Santo permita que hoy podamos entender, asimilar y llevar a la acción la palabra que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí, porque podemos hablar de ti, porque podemos escuchar esa enseñanza que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy habites en nuestras vidas y que nos ayudes a conducirnos siempre en tus caminos que nos guían a ti. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy quiero platicarte acerca de la resurrección. Creo que todos de una o de otra manera hemos escuchado la historia más hermosa jamás antes contada. La historia de un rey que vino de la forma más humilde a la tierra, que vino nacido en un pesebre, que vino sin títulos, sin tronos, sin un ejército. Un rey que no vino a condenar, sino a salvar. También hemos escuchado de ese cordero que fue entregado para cargar con nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas y nuestras frustraciones, culpas, y todo por amor. Vemos una cruz que parecía el final más triste para una vida que era perfecta, o que es perfecta más bien. Pero quiero decirte el día de hoy que no quedó ahí. Quiero que juntos leamos el siguiente versículo que se encuentra en Mateo capítulo 28, en el versículo número 6, en la Nueva Traducción Viviente, el cual nos dice: no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y es que muchas películas, muchas representaciones y demás, todo culmina en la resurrección. La tumba vacía, hay victoria, aplausos y créditos finales. Pero ¿y si yo te dijera que no todo terminó ahí? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué pasa después? ¿De qué me sirve una resurrección si no transforma vidas hoy en día? Pero hoy quiero también decirte que esta historia no termina con un colorín colorado, sino todo lo contrario, es aquí donde empieza lo bueno. Este no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva, es volver a empezar, pero con Jesús al centro de la historia. Porque Jesús no vino a vencer solo la muerte, vino a vencer miedos, dolor, frustraciones, culpas, enfermedades, ansiedades, depresión.
restauró el corazón de aquellos que estaban rotos, animó a todas esas personas que se sentían derrotadas y volvió a levantar a los que se habían dado por vencidos. Su resurrección no fue solo un evento épico del pasado, sino que fue y sigue siendo una promesa viva, real, presente, una promesa que se escucha como la historia continuará, ¿verdad? Y para esto quiero que platicarte acerca de un testimonio. Hace ya casi cerca de 4 años viví un momento, si no es que por decirte el más duro de toda mi vida. Perdí a mi mejor amiga, una mujer que dio todo por mí. Hacía todo sin pedir nada a cambio. Es un amor que solamente se puede comparar como el que Dios tiene por cada uno de nosotros, porque pues era mi mamá. Teníamos tantos planes, tenía yo la esperanza de devolverle un poquito, aunque fuera un poquito de lo que ella había hecho por mí, pero Dios decidió en medio de su enfermedad sanarla de una forma diferente y llamarla a su presencia. Y aunque en esos momentos yo no le reproché al Señor, sí tenía muchísimas preguntas que no venían de un enojo, venían de un dolor, ¿saben? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué ahora? Y sobre todo ¿y ahora qué hago? Y aunque el tiempo ha pasado, el dolor a veces todavía está ahí. No porque yo no crea en la eternidad, para nada, sino porque el amor extraña. Porque a veces uno se queda con planes, con palabras que ya no se dijeron y con una sensación de que algo está incompleto. Lo curioso es que yo tenía cerca de 25 años y aún así me sentía como una niña abandonada, desprotegida, vacía. Como si me hubieran quitado el piso en esos momentos. Y, ¿sabes? No sé cuál sea tu historia el día de hoy. Tal vez perdiste a alguien, tal vez lo que perdiste, o tú tal vez no perdiste a alguien físicamente, pero perdiste a lo mejor un sueño o una meta que ya veías cerca, o perdiste simplemente la esperanza, la fe, no sé, las ganas. Y en esos momentos llega ya no hay vuelta atrás. Cuando todo dentro de ti pues se encuentra con un punto final o con un punto en el que dices, la historia ya no puede seguir, porque piensas que lo que se rompió ya no se puede arreglar. Pero hoy quiero decirte que hay algo que puede cambiarlo todo. Y quiero decirte que no todo se termina ahí. Y si ese no fuera el final, más bien, y si fuera el comienzo de algo nuevo, y si eso que se siente como pérdida es en realidad un terreno donde Dios quiere plantar algo nuevo, bueno, pues tal vez esta situación no es diferente, ¿sabes? O no quiero decirte que es diferente para Dios, sino que esa sensación de que ya no hay segundas oportunidades, Dios lo cambia. Esta situación no se ha acabado para ti y quiero invitarte a que consideremos juntos un versículo que se encuentra en Salmos, en el capítulo 34, versículo número 18, la Nueva Traducción Viviente. Y es algo tan bonito que nosotros podemos encontrar esperanza. Nos dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y es que después del punto final puede haber una frase, una nueva historia, un nuevo comienzo. Porque Jesús no termina las cosas con un punto final. Él dice, donde el mundo dice que las cosas terminan, para Dios hay una continuación.
Con Jesús hay vida donde antes solamente había muerte. Y quiero llevarte a una historia que tiene un hecho relevante con la resurrección de Jesús. Y es este momento de resurrección, en donde a veces muchos de nosotros decimos, si no veo, no creeré. ¿A poco no muchos lo hemos dicho en medio de nuestra situación, de nuestra dificultad, de nuestra duda? Y es que aquí quiero explicarte que después de la crucifixión, los discípulos estaban completamente destrozados. Sus planes, sus sueños, su fe, todo parecía haberse ido junto con Jesús al sepulcro. Pero entonces hay algo inesperable que ocurre, ¿no? La tumba está vacía. Jesús ya resucitó. Y en medio de esa noticia que es increíble y que todos se encontraban gozosos, hay un personaje que se vuelve protagonista por una razón que es meramente humana. No creeré, dice Tomás. Quiero que me acompañes a leer este hecho en Juan capítulo 20, en el versículo 24 y 25 de esta nueva traducción viviente. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le apodaban Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tomás estaba literalmente en otro canal. Mientras los otros celebraban, mientras los otros tenían una esperanza en sus corazones, él estaba cerrado en la incredulidad. Y es muy fácil juzgarlo, pero seamos honestos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dicho, hasta que yo no vea que mi situación cambia, no puedo creer? Hasta que no vea un milagro, no podré tener fe. O hasta que yo no vea que se abre una puerta, no volveré a confiar. Y lo más hermoso de esta historia es lo que Jesús no hace. Jesús no regaña a Tomás, no lo avergüenza, no le dices, ya no me sirves, sino que se le aparece, lo busca, le muestra y lo invita, porque quiero que más adelante obviamente vemos la historia que se desenvuelve con Tomás, en donde se le aparece. Y quiero que leamos específicamente este versículo, que es Juan 20, en el versículo 27 de la Nueva Traducción Viviente, y dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Entonces vemos que Jesús va directamente con el que duda, mientras le muestra sus heridas, lo invita a tocar, lo invita a mirar, lo invita a creer. ¿Sabes qué significa esto? Que Jesús no solo se manifiesta a los fuertes, a los que tienen esa fe perfecta. Jesús también se manifiesta a los que dudan, a los heridos, a los agotados, a los que no saben si seguir o simplemente rendirse. Y sabes, yo también tuve mi momento Tomás. En esta historia que yo te contaba, cuando lamentablemente perdí a mi mamá, yo sentía que nada iba a cambiar. Creía que era imposible volver a sentir paz, mucho menos alegría. Recuerdo que un día orando le dije con toda sinceridad a Dios, Señor, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú me pusiste en esta situación. Ayúdame a salir de este dolor que siento que me consume. Y siendo totalmente honesta, en medio de mí, en mi ser, en mi interior, me dije a mí misma, voy a hacer todo lo que Dios me mande, voy a hacer lo que Él me diga.
si se me presentan las oportunidades, no voy a decir que no, lo voy a hacer, pero sinceramente no creo que funcione. Yo tenía una fe con duda, una fe cansada, una fe herida. Estaba en mi momento de Tomás, en mi momento de no lo creo, no lo puedo creer. Y siendo honesta, pues en este periodo yo seguí. No dejé de asistir a la iglesia, me metí a fondo en actividades, me proponían algún proyecto, yo decía sí, me sumergí en la palabra, me invitaron a orar. Muy de madrugada era levantarme muy temprano y yo decía sí. ¿Y sabes qué descubrí? Que Dios no está esperando a que tú tengas una fe perfecta para que Él se mueva, para que Él se manifieste. Él se mueve aún cuando tienes esa chispa en ti, cuando hay un susurro de un no sé si creo, pero aquí estoy. No sé si creo, pero aquí estoy dispuesto. Obra en mí. Y que estás dispuesto a intentarlo, ¿sabes? Jesús se le apareció a Tomás, no vemos que es al instante, sino a una semana después. Fue a un determinado tiempo. Y tal vez tú estás igual que yo en ese momento, entre el no veo y entre el creeré. Y tal vez estás entre la herida y la esperanza. Y quiero que escuches esto que viene de parte de Dios. Dios no te condena por dudar. Dios entiende tus procesos. Dios entiende tu dolor. Y como Tomás, te quiere mostrar que Él sigue aquí, que Él quiere continuar escribiendo tu historia, que no importa que dudes, Él está aquí para demostrarte su poder. Y sabes, hay algo muy bonito que dice la palabra en Judas 1:22, en la Nueva Versión Internacional. Y es que es algo que tocó mi corazón en esos momentos, justamente cuando yo estaba en duda. Es increíble ver cómo Dios te habla a través de su palabra. Entonces leamos y dice: tengan compasión de los que dudan. Imagínense si a nosotros se nos pide compasión por esas personas que dudan, ¿cuánto más Dios no hará por nosotros? Él quiere mostrarte, Él quiere hablarte, quiere caminar contigo, pero sobre todo quiere invitarte a volver a empezar. Quiere que tú estés con Él, que tú camines al lado de Él. Y esto me lleva a otra historia que tiene que ver también con la resurrección de Dios. Y es la restauración de Pedro. Pues mira, resulta que después de que Jesús resucita, hay una escena muy íntima, muy especial y muchas veces es desapercibida, ¿no? Pero encierra el corazón del Evangelio, que es la parte de la restauración. Pedro era, si bien lo sabes, uno de los más cercanos a Jesús, uno de los más apasionados. Él mismo dijo: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Y sin embargo, en uno de los momentos más difíciles, lo negó 3 veces. Después de eso, Pedro pues volvió a lo que conocía, a pescar. ¿Cuántas veces nosotros, cuando sentimos que fallamos, cuando sentimos que no hicimos lo correcto, que hubo un error que nos impide regresar a Dios y regresamos a hacer lo que sabemos hacer, a lo que estábamos acostumbrados, de donde Dios nos sacó? Porque Pedro en estos momentos yo creo que él se sentía indigno, él no sabía qué más hacer, pensaba que ya no había un lugar para él, se sentía culpable, pero entonces Jesús lo busca. Sí, imagínense qué hermoso es esto. Jesús nuevamente va directo al que lo negó. Directo, tú dirías, va directo al que lo traicionó, al que lo negó, al que le faltó, al que...
Y ¿sabes qué es lo que hace? Hay un versículo que quiero que específicamente leamos, que es Juan 21, versículo 15, en la Nueva Versión Internacional. Aquí se desenvuelve hasta el capítulo 19 una conversación muy profunda, pero quiero que específicamente leamos este versículo donde dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y esto se lo repite 3 veces, como si fuera un borrón y cuenta nueva por cada negación que hizo Pedro. Pero fíjate en esto, Jesús no le dice: Pedro, ¿por qué me fallaste? No lo confronta con un reproche. Le hace una pregunta que suena más a oportunidad que a un regaño. Le dice: ¿me amas? Y Jesús no solamente lo perdona, sino que lo vuelve a llamar al decirle: apacienta mis ovejas. Es como decirle: Pedro, todavía tengo planes contigo. Tu historia no terminó en ese error. No te he descartado. Espera. Y eso me lleva a contarte un poquito más de mi historia. Tal vez has pasado por esos momentos en los que pues tú sentiste que ya no había un lugar para ti. Pues que tu error, tu dolor, en mi caso mi confusión, mi duda, pues nos descalifican para estar cerca de Dios. Y es que, ¿sabes? Yo lo sentí así. Te comento, en mí había duda, en mí había un poquito de confusión y aunque había momentos de búsqueda en oración, había algo que a mí me costaba mucho y era llorar libremente, era soltar ese dolor. Y no sé si alguna vez te ha pasado que sientes que no puedes llorar en cualquier lado, que sientes que necesitas desahogarte en tu lugar seguro o en un lugar donde tú te sientas pues tranquilo. Y ese lugar que yo encontré seguridad, que yo encontré tranquilidad o que me sentí libre de alguna forma, pues es en el lugar de la alabanza y la adoración. Y ahí en medio de la música yo me sentía libre, sentía que Dios me decía: llora, Has, todo lo que necesites, aquí te escucho, aquí puedes ser tú, aunque me repitas lo mismo una y otra vez. Yo no me canso. Y fue en medio de ese proceso, aun cuando yo tenía todavía muchas preguntas, mucho dolor, que un día me invitaron a formar parte del equipo de alabanza. Y solo pensaba: ¿en serio? ¿Seguros? ¿Yo? Con lo rota que me siento, ¿podré hacer algo de ese tipo? ¿Podré servir? ¿Cómo puedo transmitir si en lo que hay en mí es dolor, ¿sabes? Pero hay algo que entendí de Jesús, que Jesús no llama a los que están completamente perfectos, sino que llama a los que están dispuestos, a los que están disponibles, a los que están dispuestos a darlo todo, porque Él ya sabía que yo iba a hacer todo a lo que Él me llamara. Él ya sabía que yo no le iba a decir que no, que lo iba a intentar, ¿saben? Yo no perdía nada. Y ese llamado fue como cuando le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, sigue, yo no te he soltado. Y a partir de ahí, ¿sabes? Mi proceso se convirtió en un ministerio en alabanza, en predicación, en liderazgo. Dios empezó a darle un propósito a mi dolor y en medio de todo encontré algo que me dio completa paz, que fue más que saben, que un alivio. No diré que no me duele que ya lo olvidé completamente, pero sabes, ahora sé vivir con esa situación, sé lidiar con lo que ha sucedido en mi vida y sobre todo pues hay algo impresionante, que sé que no estoy sola, que fui restaurada para restaurar. Tal vez tú te sientes
rendido o tal vez ya te rendiste, sientes que fallaste, que no estás a la altura, que simplemente ya no puedes. Pero quiero que escuches esto. Jesús no se ha rendido contigo, viene a llamarte el día de hoy y aunque tú ya te hayas rendido, Él te sigue llamando y su pregunta sigue siendo la misma: ¿me amas? Recuerda que Él no busca la perfección, busca la sinceridad, un corazón que esté dispuesto. Y si no me crees, acompáñame a leer este versículo poderoso que es Romanos 11, el versículo 29 en la Nueva Traducción Viviente. Es algo increíble donde Dios nos habla y nos dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Esto significa que lo que Dios puso en ti sigue ahí. No importa lo que tú hayas vivido, no te descalifica, sino que Él te restaura y te llama otra vez. ¿Y qué significará todo esto el día de hoy para nosotros? Porque sí, todo suena muy bonito. Jesús resucitó, se le aparece a Tomás, restaura a Pedro, incluso mi testimonio, ¿no? Que es un ejemplo vivo de cómo influye hoy en día en nuestras vidas. Pero la gran pregunta aquí es: ¿qué tiene que ver contigo? Con tu historia, con el caos que te rodea en estos momentos tal vez. No sé tú, pero yo conozco a muchas personas y quizás tú seas alguna de ellas que hoy sienten que ya no tienen más por hacer, que ya no pueden pararse, que ya no se sienten con esa fuerza. Gente que piensa que su historia ya se escribió y que ya no hay nada más que puedan cambiar. Personas que luchan con ansiedad, que luchan con depresión y que se sienten que ya no hay salida, que se levantan cada día con una carga emocional que tal vez no la ves, que tal vez no se ve, pero que se sienten como si llevaran toneladas en el corazón y piensan: esto no puede mejorar, no va a mejorar. Jóvenes descalificados. Bueno, no, más bien jóvenes que se sienten descalificados porque cometieron errores, cayeron en cosas que no debían, porque sienten que arruinaron su historia antes de que empezara. O personas que perdieron oportunidades importantes en su vida, un trabajo, un sueño, una relación que pensaban que era el plan de Dios y sienten que fracasaron y que ya no hay más. Personas que crecieron en la iglesia, pero que hoy se sienten desconectadas. Conocen de Dios, pero por cosas que han pasado, errores, heridas, decepciones, creen que ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo voy a regresar a la casa de Dios después de todo lo que hice o lo que dejé de hacer? Pero quiero que juntos leamos este versículo, 2 de Corintios 5:17 en la Nueva Versión Internacional. Es una palabra que nos llena y nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Lo captas? Lo nuevo ha llegado. Y es que si estás en Cristo no va a importar ni tu edad, ni tu pasado, ni tu error, porque hay una versión nueva de ti que Dios en este momento está escribiendo, porque tú no has acabado. Y si todavía dudas con esto, quiero que escuches Romanos 8:11 en esta misma versión, Nueva Versión Internacional, y nos dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y es que me encanta porque me doy cuenta que la resurrección no solo fue para Jesús, sino que el mismo poder que levantó
a Jesús vive en cada uno de nosotros. Esto significa que hay poder para sanar enfermedades, hay poder para sanar un corazón roto, hay poder para liberar al que se encuentra cautivo, hay poder para volver a empezar, para poder levantarte. Y sabes, la resurrección no solo es un recuerdo épico del pasado, es una realidad para hoy, un punto de partida para lo que Dios quiere hacer contigo ahora. ¿Y sabes qué significa esto? Que el dolor tal vez no va a desaparecer de una forma inmediata. Lo sé porque de alguna forma lo he vivido, pero significa que ahora tu vida tiene un propósito. En medio de todo ese proceso hay consuelo, hay dirección y hay nuevas oportunidades. Y sabes, hoy recordamos una historia encantadora que muchas veces pensamos que termina en una tumba vacía y en la victoria. Pero sabes, esa victoria no termina ahí, no termina en una resurrección. Jesús resucita, sí, pero también se apareció, restauró, llamó y hoy en día sigue haciéndolo. Así como Jesús fue a donde estaba Tomás con sus dudas, así como Jesús fue a donde estaba Pedro con toda su culpa, hoy va hacia ti y te dice, ¿me amas? Y entonces vamos a comenzar de nuevo. Te dice, no ha terminado, la historia continuará. Muchas gracias, familia, por escuchar este hermoso mensaje. Y ahí en donde tú estás, ora conmigo por esta palabra que hemos escuchado. Señor, te damos gracias porque el día de hoy le has dado un propósito a mi vida. Me has demostrado que este hecho tan importante, que tu resurrección, Señor, nos da poder en medio de la tempestad, en medio de mi situación, y que mi historia sigue escribiéndose, Señor, y que tú la continuarás. Y Señor, anhelamos que podamos ver tu gracia, podamos ver tus planes que son perfectos y maravillosos. Gracias porque hoy me has dado una palabra de vida que alimenta mi fe, Señor. Queremos que nos ayudes a restaurarla. Queremos ser testigos vivientes, Señor. Queremos ser llamados a ti, Señor, a tu presencia, a apacentar tus ovejas, Señor. Te pedimos que en medio de nuestras dudas tú sigas hablándonos, Señor, y que nosotros tengamos un oído sensible a tu voz, Señor. Permite que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve, Señor, siempre por tus caminos, y que podamos ser una luz que alumbre a nuestro alrededor, podamos ser un testimonio vivo de que tú obras siempre con amor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, familia.